Bueno, ahí estamos, 10:53 de la mañana en toda la Argentina. Nosotros continuamos, como decíamos, estamos en un mes particular también porque se aprovecha para hablar mucho de lo que tiene que ver justamente con cáncer de mama. Vamos rumbo al 19 de octubre también, que es el día que ha establecido la Organización Mundial de la Salud como el Día Mundial contra la lucha o de la lucha del cáncer de mama. Estamos en el octubre rosa, entonces se aprovecha también para realizar distintas actividades, incluso a nivel estado, para plantear la temática, prevenir, concientizar y dar espacios para que justamente se hable del tema y por ahí se den a conocer alternativas, tratamientos, que bueno, siempre y nunca está de más poder hacerlo, ¿no? Nosotros estamos con Federico Abud, ginecólogo, 7100-7100, su matrícula. Vamos a hablar un poquito en líneas generales de lo que es el cáncer de mama, de cómo podemos ayudar a prevenirlo, qué factores pueden hacer o incidir, tratamientos. De esto vamos a hablar un poquito durante estos minutos. Federico, buen día y gracias por estar acá. Hola, buenos días. Gracias por tu presentación. Bueno, la idea de hablar del mes rosa significa tomar conciencia de una patología que es muy prevalente. Es más, es el primer cáncer en la mujer, seguido del cáncer cervical. O sea que es de suma importancia poder realizar prevención sobre lo que es el cáncer de mama. Dentro de la prevención tenemos diferentes tipos de prevenciones, tanto lo que es la prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿sí? Lo ideal sería empezar con la prevención primaria del cáncer de mama, sí, ya que tenemos cosas que son simples y cotidianas de la vida, como hacer actividad física, disminuir la ingesta de alcohol, comer saludable y tener un normopeso, llevan a unos factores protectores, ¿sí?, sobre el cáncer de mama. Es interesante el impacto que tiene la buena alimentación, los buenos hábitos, porque digo, uno por ahí dice, bueno, no tomo tanto, pero en prolongarlo en el tiempo, digo, el cuerpo como que va acumulando todas las cosas y después ¡pum!, te encontrás con la situación, no digo tanto en hombres como mujeres, pero en este caso puntualizando en la situación del cáncer de mama, aunque los hombres también lo pueden tener. Me parece que también es interesante porque cuando hablamos de prevención, poco se piensa en alimentación y hábitos saludables, digamos, siempre se piensa más en el punto de vista de los controles, ¿no? Exactamente. Ahí como me diste el pie, eso sería lo que es la prevención secundaria del cáncer de mama, que tenemos dentro de los que son la prevención secundaria, tenemos la ecografía mamaria, la mamografía, y hace poco acá en Corrientes hicieron unos parches mamarios, que esos parches mamarios son un aviso a realizarse otro estudio complementario, que hoy en día está muy en boga el uso de la resonancia magnética en la mama, dependiendo del caso. Entonces, súper importante este tamizaje, no tenerle miedo a realizarse una mamografía a partir de los 40 años, y también hay otros factores a tener en cuenta que son dentro de los factores heredofamiliares, ¿sí? Como todos la conocen, Angelina Jolie, conocen el caso Angelina Jolie. Angelina Jolie es una paciente que tiene los genes del BRCA1 y 2, que son BRCA1 y BRCA2 mutados, que hacen que predisponen a que la paciente tenga cáncer de mama. Lo que hizo el médico de Angelina Jolie, que a veces se hace acá también, es una prevención referente a hacer una mastectomía bilateral y la extracción de los ovarios, porque esos genes no solo afectan a la mama, sino afectan al ovario. Entonces, es importante consultar con el médico, que el médico las asesore y no tener miedo a realizarse una mamografía o una ecografía mamaria, ¿sí? Y hoy estabas hablando un poco de los factores de prevención primaria, ¿no es cierto? Digo, que tienen que ver con esta buena alimentación, ¿no es cierto? ¿Qué, para dar lo opuesto, ¿no es cierto? ¿Qué clase de alimentos, por ejemplo, qué clase de vida apuntaría o empujaría por ahí a tener más riesgo de tener cáncer de mama? Hoy en día se habla mucho de la alimentación como un factor protector del genoma, ¿sí? Una dieta que sea inflamatoria, ¿sí? Hidratos de carbono simples por ahí, o dietas que son inflamatorias, predisponen a que el guardián del genoma, que es una enzima que se llama el guardián del genoma, una P53, que cuida al ADN, hace que este cuerpo esté en un estado de acidosis y un estado de inflamación, hace que este guardián del genoma no sea completamente efectivo.
Entonces, siempre se recomiendan dietas antiinflamatorias y la realización de la actividad física es fundamental para ayudar a este guardián del genoma que se habla, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cáncer de mama es la proliferación anormal de las células, del ADN de las células. Entonces empiezan a crecer de manera indiscriminada y si no tenemos el guardián del genoma que nos proteja bien, si no hacemos un equilibrio, y ahí está también el alcohol. El alcohol hace que este guardián del genoma no nos cuide como nos tenemos que cuidar, y como bien nombró Fabián, en el cáncer de mama en el hombre es la incidencia es del 1%, pero son tumores mucho más malignos, ¿sí? Ya que me das el pie para charlar, hoy en día el cáncer de mama no es uno solo, se hace una inmunohistoquímica del tumor. Se estudia ese tumor y se estudian los qué tipo de tumor es, ¿sí? Estrógeno dependiente, ER2-neu, que es un marcador, y Ki67 para hacer una estadificación, y después existen cosas mucho más avanzadas como el Oncotype, que es para ver si este cáncer de mama requiere o no requiere quimioterapia, dependiendo qué tipo. Claro. O sea, dependiendo del tipo de cáncer de mama, depende del tratamiento necesita. Exactamente. Es súper importante también saber y conocer que existe hoy en día la cirugía conservadora de la mama, ¿sí? O sea, muchas pacientes tienen miedo a la extracción completa del pecho. ¿Por qué? Porque es una cirugía que quedan con secuelas psicológicas, y hoy en día con una correcta prevención secundaria del cáncer de mama se pueden hacer mínimas incisiones y una cirugía conservadora de la mama que a veces ni se nota que tuvo un cáncer de mama, porque se hace una tumerectomía, una cuadrantectomía y se estudian los ganglios, ¿sí? Sacando un solo ganglio que se llama ganglio centinela, ¿sí? Entonces, consejo del médico: hacerse un autoexamen mamario, ¿sí? Recordar que cuando uno se mira al espejo existe una leve asimetría, no preocuparse por esa asimetría, pero sí es importante conocerse los pechos. El problema viene cuando no nos conocemos los pechos, entonces súper importante el autoexamen mamario, no tener miedo a la leve asimetría de los pechos y controlar que esos pechos no aparezcan bultos, retracciones, cambios de coloración, y no solo en el pecho, sino en la región axilar. Muchas veces la pareja, ¿sí? En el acto sexual le dice: tenés un bulto, entonces prestar atención porque a veces se diagnostica así, y a la paciente, ¿sí? El autoexamen mamario, hacérselo por lo menos cada 15 días, controlarse el pecho. A veces bañándonos descubrimos algo y es importante consultar al ginecólogo. Vos decías hoy también, antes de entrar, que por ahí se subestiman un poco estos bultos, por decir, bueno, no, me golpeé, me pasó esto, digo, como que se le baja un poco el precio a algo que no necesariamente sería, pero sí puede desencadenar. Exactamente, súper buena esa acotación, porque muchas pacientes dicen: no, solo me golpeé la mama, y realmente hay un bulto ahí que cuando hay un nódulo en el pecho, ¿sí? Es algo que hay que estudiarlo, ¿sí? Cuando uno recibe una mamografía o una ecografía, siempre ven VIRAT. Siempre la gente: doctor, ¿y qué es el VIRAT que dice la ecografía? Cuando se habla de VIRAT, hablan de criterios de benignidad y malignidad. Cuando el VIRAT llega a 3, es sugestivo de estudiarse con anatomía patológica. Entonces, si tenemos un bulto en la mama, hay que estudiarlo. Y existen diferentes formas de estudiar ese bulto en la mama. O sea, concepto que quede grabado a fuego: tengo un nódulo en la mama, ¿qué hago? Consulto al ginecólogo. El ginecólogo o el mastólogo, la mastología es una rama de la tocoginecología o de la cirugía general que se dedica solo a la mama para estudiar patología mamaria. Entonces, existe la posibilidad de que si hay algún bulto no sea necesariamente benigno, igual, digo maligno, ¿no? Pero sí igual invitar a ir a hacer consulta en caso de encontrarlo. Pero me quedé pensando hoy cuando estabas hablando, ¿no es cierto?, de encontrar bultos en la mama, ¿no es cierto? Si está, por ejemplo, pienso, no sé, tiene que ser en la zona exactamente del pecho, o hoy mencionaste también cerca de las axilas, por ahí también tener en cuenta eso. Exactamente. Generalmente, casi el 85% de los cánceres de mama se dan en el cuadrante súpero externo, ¿sí?
tiene un nombre específico, no hace falta decirlo, pero se buscan ahí cuando uno hace un autoexamen mamario o cuando uno hace una ecografía mamaria, tienen detalle el cuadrante súpero-externo de la mama, porque es hacia donde los ganglios absorben el contenido de la mama, me explico. Entonces, hay glándula mamaria que se llama cola de Spence, se busca más que nada en el cuadrante súpero-externo la patología mamaria. Pero es importante controlarse todo el pecho y la región axilar, ¿sí? Y en el caso de los hombres, por ahí que mencionaste también, que siento que no sé si se habla mucho al respecto, por lo menos no sé si es tan común el cáncer de mama en hombres. El cáncer de mama en hombres tenés una incidencia de 1%, que justamente son más malignos, porque generalmente cuando uno hace la inmunohistoquímica de estos tumores son triple negativos, son receptores de estrógeno no dependientes, tienen un alto índice de proliferación mitótica y tienen el ER2 negativo. Entonces, importante en el hombre también controlarse que no haya ningún nódulo, ningún bulto. El factor de riesgo más importante a veces se ve relacionado con la sobrecarga estrogénica. La ginecomastia es el aumento mamario en los hombres que se da muchas veces por el aumento de estrógenos. Entonces, fíjense lo importante, y siempre que una paciente va a mi consultorio le remarco 3 cosas fundamentales. La actividad física, por lo menos realizar actividad física 2 horas por semana, que no es mucho. Realizar claro, no es nada. No es nada, pero sí te modifica mucho la morbimortalidad. La alimentación saludable, que todas mis pacientes le hago el plato con la mitad del plato con verduras, la otra mitad con carbohidratos y la otra mitad de proteínas. No significa que esta dieta sea la misma para todas las pacientes, claro, porque algunos tienen otros requerimientos, pero hablando generalmente, tomar agua, fundamental, y descansar bien. Muchas veces nos olvidamos de descansar bien y esto nos lleva a un estrés crónico, ¿sí? Así que son pilares fundamentales de la salud. Pensaba también, por ahí digo, mencionás mucho el estrógeno, hormona en este caso. ¿Qué impacto puede llegar a tener por ahí, no sé, la utilización de anticonceptivos, que generalmente tienen una alteración hormonal, sobre todo en un cuerpo tan complejo, un organismo tan complejo como el de las mujeres? Digo, ¿tiene un impacto o no tiene un impacto? ¿Hay que estar atentos? ¿Cómo funciona eso? Esa pregunta que estás haciendo es excelente. ¿Por qué? Porque muchas pacientes que tienen cáncer de mama están con terapia. Una de las terapias es el tamoxifeno, que produce engrosamiento endometrial. Entonces, fundamental, si uno quiere usar un anticonceptivo, que sea libre de estrógenos. Existen anticonceptivos que, por ejemplo, la varilla, el DIU, que no tienen estrógenos, o la drospirenona de 4 miligramos, que no tiene estrógenos, para usarlo como anticonceptivo en este tipo de pacientes. Entonces, ¿los anticonceptivos con estrógeno pueden en algún momento tener alguna consecuencia negativa en este sentido? No. Hoy, porque por eso te pregunto, no entendí por ahí. ¿Qué edad tenés? 25. 25. Hoy en día los estrógenos, en una pastilla anticonceptiva, ahora el que está escuchando que agarre una pastilla anticonceptiva, tiene el gestágeno, que es la drospirenona generalmente de 3 miligramos, y el etinilestradiol, que es el estrógeno, el componente del anticonceptivo. Cuando vos vas a ver la dosis que tiene, es 0,02, 0,03 microgramos de estrógeno. Entonces, no se preocupen, las chicas que están escuchando, no se preocupen porque el anticonceptivo tiene estrógenos. No es indicación de usar libre de estrógenos por el cáncer de mama. Eso es un mito, ¿está? O sea que está perfecto. Bien, por las dudas, si no se entendió, que quede claro. Tengo 30 años, se usa un microdosis de estrógeno, que es 0,02 de etinilestradiol. El gine, como le dicen las chicas, mi gine me dio el MD, que es el microdosis de estrógeno. No pasa absolutamente nada. Excelente, por ahí para que quede aclarado eso. Y ya que estamos hablando de estas cuestiones, ¿no?, de alimentos o de medicamentos o etcétera que uno consuma que puedan empujar algo,
Muchas veces se hablan de, no sé si alguna vez escucharon, qué sé yo, los sobrecitos de edulcorante o algunos productos que usamos en nuestra dieta cotidiana, por ahí dicen que son cancerígenos. Por Bien. ahí nos puedes aclarar un poco sobre eso, a ver si... Esa pregunta también me encanta porque tengo muchas pacientes embarazadas que me dicen, doctor, ¿puedo esto, puedo el otro, puedo el otro? Sí. Todo producto cuando sale al mercado está aprobado por una entidad que asegura que ese producto sea seguro. Por ejemplo, en Estados Unidos existe la FDA, que muchos habrán visto, y acá en Argentina está la ANMAT, Sí. que autoriza que el medicamento o el edulcorante sea utilizado de manera segura. Sí. ¿Ah? Si hay un medicamento que no cumple con esas normas, no está en el mercado, ¿me explico? Ok. Sí. Entonces, a veces pasa que sale en la noticia, Sí. último momento, la ANMAT Prohibió dice tal que aceite, ¿no? prohibió Sí, tal sí. cosa, ¿sí? Entonces, súper importante saber eso, ¿sí? Si está por así decirte, en el supermercado, Sí. es porque está autorizado por una entidad que permite su uso, ¿sí? Excelente. ¿Y hay algunos alimentos o algo que sí sea, por ahí no pensando en específicamente productos aprobados por la ANMAT, en este caso estás diciendo que no, pero por ahí alimentos que cotidianos o algún alimento que esté comprobado que pueda causar efectos negativos? Sí, exactamente. El exceso de Ay, carbohidratos, el eso. exceso de grasa, Ok. alimentos no saludables, ¿sí? que produzcan una Ok. dieta inflamatoria, te van a producir alteraciones. A ver, no solo en la mama, hablamos Sí. en este caso de mama, pero en todo el organismo, ¿sí? Sí. En todo el organismo porque, como hablábamos, hay un guardián del genoma que hay que cuidarlo, ¿sí? Sí. Y vos reiteraste muchas veces por ahí tratamientos o resoluciones no tan invasivas, no tan agresivas, digamos. ¿Hay alternativas en el tratamiento para evitar por ahí las consecuencias que genere, por ejemplo, la extracción de un pecho o por lo menos la prevención de una manera no tan agresiva para el paciente, la paciente en este caso? Buenísima tu pregunta, podemos hablar horas del tema. Yo tengo un equipo quirúrgico que es con el vicedecano de la facultad, el doctor Sheyman, que lo aprecio un montonazo. Me enseñó muchas de las cosas de ginecología y de mama que sé. Y con él es más que nada, hace patología maligna, yo lo ayudo a operar. Se hacen cirugías, cuando se hace, por ejemplo, una mastectomía a veces, ya se hacen con el cirujano estético. Entramos a operar nosotros y sigue el cirujano estético y ya le hace algo en la mama para ir después inflando a poquito para que esa sea una cirugía ya estética también. Claro. O sea, haces la mastectomía y ya queda el cirujano estético operando para que después ese volumen mamario se reconstituya, ¿sí? Es un Sí. cambio interesante porque pienso que por ahí antes, no digo que no se le daba importancia, quizás tampoco existían las herramientas, la tecnología como para que se pueda abordar, pero la relación interdisciplinar entre la medicina y la medicina estética en una situación como esta donde por ahí una cosa es que uno no vea el cambio, ¿no? Pero acá si te sacan un pecho automáticamente ves el impacto de lo que genera y te hace saber que estás enferma y que te pasó algo y que te puede volver a pasar. Entonces me parece que también mentalmente es un impulso para el paciente ver que está bien, me sometí a una cirugía o lo que sea, pero estoy igual que como entré, digamos, ¿no? Sí. Me parece que ese también es el impacto que genera. Exactamente, por la cirugía reconstructora es algo muy que por ahí no todos los pacientes tienen la accesibilidad, porque Sí, claro. vamos a ser Sí. sinceros, Sí, sí, sí. no todos los pacientes tienen la accesibilidad de hacer esto, pero sí que existe y como dice Fabián, que es una cirugía que, como la vimos Angelina Jolie, Sí. uno ni se imagina que, Claro. por eso puse el caso de ella, ni se imagina lo que tiene, ¿sí? Te traslado algo que ponen acá en el chat. Puso un oyente: yo me ligué y cautericé las trompas a los 19 años y me dijeron que tenía probabilidades de tener cáncer de útero si lo hacía tan chica. Tengo 36 y estoy de 10. Algo No que hay, sepas al respecto. no hay, sí, no sé la oyente, ¿cómo se llama? No te Noa. escuché. Noa.
Sí. No te preocupes, las que están escuchando y escucharon eso, no te preocupes. La ligadura tubaria se corta una partecita de la trompa que hace que el óvulo no se una con el espermatozoide. No tenés más riesgo de tener cáncer de útero, y podemos charlar si quieren. Cuando uno hace una salpingectomía, le disminuís el riesgo de cáncer de peritoneo, de útero, de ovario, perdón, y de trompa de falopio. O sea que si hay una parte de la trompa que no está, Sí. te favorece a no tener esos 3 tipos de Bueno, cáncer. porque siempre se habla en términos de fertilidad o infertilidad, este tipo de acciones, ¿no? Nunca desde la prevención y menos desde la decisión individual de decir, no quiero y Sí. me siento más cómoda si hacemos esto, digamos, ¿no? Es como también desde ese lado está, no digo cambiando, porque seguramente haya médicos que ya lo hacían con el consentimiento del paciente, obviamente, pero digo, hoy se hablan de estas cosas y hoy se dice, mirá, si hacemos esto tenés estos beneficios. Exactamente. ¿No? Hace poco hicimos de una paciente del doctor Daniel Sheikman, hicimos una cirugía reductora de ovarios, ¿sí? Y esa paciente se sacó los 2 ovarios porque tenía el gen mutado del el BRCA1 y 2. O sea que sí, existen Había cosas una nuevas. predisposición, digamos, ahí. Y es más, se hizo por vía mínimamente invasiva. Mirá. Sin hacer como una cesárea, para Claro. que la gente lo entienda. Se entraron con pequeños tubitos chiquititos Impresionante. de 4 milímetros. La óptica entra por el ombligo y se operó por vía laparoscópica. Claro. Una cirugía ginecológica, que es lo que se viene. Me parece que una radiodifusora como esta, que es hermoso Sí. su programa, escuchar gente joven hablando de las cosas Sí. nuevas me parece algo fundamental. No, y me parece muy interesante que se sepa también, porque por ahí no todos lo saben, esta cuestión de que cada vez se pone más o se presta más atención a las cuestiones estéticas, que también por ahí no se tiene en cuenta el impacto que eso puede tener en las mujeres al atravesar todo este proceso, que ya no de por sí no es sencillo, ¿no es cierto? Pero por ahí estaba pensando que hoy en día te consultan mucho por esto en el consultorio. En el consultorio sí, consultas por nódulos mamarios. No, y por estas cuestiones estéticas, digo, las pacientes se preocupan por esta cuestión. ¿También lo notás cuando se habla de estos temas? Si cuando uno hace una cirugía, ¿te referís o a qué? Claro, al posterior, digamos, una paciente que está con cáncer de mama hoy en día, me imagino que inclusive también por los tratamientos posteriores, las quimioterapias. Bueno, sí, depende muchas veces del paciente, como hablábamos. Paciente que tiene recursos, se habla ya con el cirujano, se puede hacer en el mismo tiempo o en un segundo tiempo la cirugía reconstructora, y pacientes por ahí que no tienen tantos recursos, se les recomienda una terapia de acompañamiento que uno como médico trata de brindar, ¿sí? Curar a veces, pero acompañar siempre, ¿viste? Claro, sí. Sí. Fundamental eso. En algún momento escuché hablar, y creo que lo hablamos varias veces acá con distintas personas, distintos médicos en este caso, de un análisis, no sé si es el nombre así, PSA, que es como, si no tengo mal entendido, una pequeña extracción de sangre para ver determinado rango de, quizás no es el término, pero predisposición que puedo llegar a tener a sufrir o a que se me despierte el cáncer, ¿no? De alguna forma. ¿Eso se aplica, se utiliza en estos casos también? ¿Es recomendable, no? Hablando de cáncer de mama, los genes, se estudian los genes, una parte del genoma, que son el BRCA1 y BRCA2. Después, lo que me estás planteando, la verdad que el PSA no lo tengo en mi... pero lo voy a investigar para ver lo que me... Está perfecto, yo era la duda, probablemente le esté errando los términos, pero me acuerdo que por ahí incluso acá gente del, no centro, sino hay un instituto de oncología acá, que de alguna forma ellos lo recomendaban como para quitar el miedo también a lo que vos decías, ¿no? El miedo a la consulta, el miedo a algo tan invasivo como te podés hacer esto y no es que te va a salir sí o no, pero te va a dar cierto grado de... conciencia de, bueno, predisposición o no, porque también está esto que vos decías, la carga genética, o incluso muchas veces se ha dicho, todos tenemos el cáncer en el cuerpo, pasa que en un momento, por los hábitos, por lo que hacemos o no hacemos, se activan, digamos, ¿no? Se despiertan y ahí generan el inconveniente. Digamos, es el concepto que por eso lo apliqué al guardián del genoma. Sí, claro. Sí. Qué importante conocer lo correcto, porque uno dice, se me despertó el cáncer. Claro.
en realidad lo que falló fue el guardián del genoma. Claro. ¿Sí? Continuamente el genoma se va modificando y a veces si algo falla se produce la apoptosis celular, la muerte celular programada. Cuando esto no pasa y falla, el guardián del genoma empieza a dividirse de manera indiscriminada. Entonces, sí, si se quiere decir, usar ese término, se podría usar que se me despertó. En realidad, lo que fallaron fueron los mecanismos de defensa del genoma. Es tan grande la frontera que el guardián no puede contener, digamos. El guardián del genoma hay que cuidarlo, ¿sí? Así que es súper importante saber eso. Bueno, a ver, ¿cómo te encuentra la gente en este caso, digo, Federico, pensando en lo que vos también contás, digo, esto de que mostrás, de que por ahí te metés en el útero, vas viendo, vas hablando también de la temática? Primero eso, ¿no? ¿Cómo te encuentran en las redes? Y segundo, ¿cómo ves el tema de las redes por ahí que pueda generar, ya sea sobreinformación, información falsa o cosas así por el estilo? Eso está muy bien lo que planteás. Yo considero que uno cuando habla en una radiodifusora tiene que hablar con criterio, y criterio con un aval científico de lo que está diciendo, ¿sí? Así que por ahí cuando hablo yo en mis redes sociales, tengo una página que es dr-Federico Abud, hablo de cosas y siempre con un aval científico de lo que estoy diciendo, porque si no cualquiera puede... Sí. Es más, a veces me llama la atención que cualquiera dice cualquier cosa y es re popular por decir cosas que están fuera de lugar o tener conductas inapropiadas en las redes sociales. Así que yo digo, siempre cargo que soy influencer, pero porque tengo 9.000 seguidores, pero sí tener un aval cuando uno habla en una red social es fundamental. Y me pueden encontrar en Centro Médico, atiendo con el consultorio con la dermatóloga que vino hace poquito, la doctora Camila Hack. Atiendo en Centro Médico en el primer piso y bueno, viajo al interior de Corrientes también. Trabajo en Itatí y en Empedrado. Y a la mañana desempeño mi labor en el hospital materno neonatal, un mix de todo en el hospital, y hago guardias en los días viernes en el hospital. Así que hacemos nacer a muchos bebés en esa hermosa maternidad. ¿Y sentís que en el consultorio, que pensando por lo que dijo él, ¿no?, del impacto de las redes sociales, tiene algún impacto en los pacientes que llegan, en las preguntas que te hacen? ¿Sentís que hay influencia por ahí de desinformación de redes sociales sobre el cáncer de mama? Sí, y muchas veces son cosas erradas, conceptos errados, justamente por lo que decía antes, por no tener un aval científico de lo que uno dice. Entonces, desmitificar las cosas que muchas veces se ven en las redes sociales que están completamente equivocadas, ¿sí? Bueno, Federico, la verdad, muy interesante poder hablar de esto. Siempre tratamos de darle un espacio a la salud, de cualquiera sea la rama, ¿no? Pues siempre está bueno conocer un poquito más allá de la particularidad de octubre y la connotación que tiene. Así que nada, te queremos agradecer porque te hayas tomado el trabajo de venir hasta acá, de darnos unos minutos de tu tiempo y de tu día para, bueno, poder dar a conocer un poquito estas cuestiones vinculadas también a la prevención y a distintas herramientas nuevas, sobre todo, que pueden ayudar a que la calidad de vida del paciente sea muchísimo mejor en pos de también preservar su salud, ¿no? Así que nada, agradecerte porque hayas venido. Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que me hicieron pasar un ambiente muy cálido. Uno cuando está en la radio te sacan de tu zona de confort de estar frente al paciente, así que bueno, son todas experiencias nuevas. Acá vos sos el que respondés, digamos, cuando estás con el paciente, el que pregunta sos vos, claro, ¿no? A veces sí. Así que nada, solo agradecerles y nada más. Bueno, vamos a hacer una pausa. Nosotros son las 11:20 ya en la Argentina. Charlábamos con Federico Abud, ginecólogo, 7100 su matrícula en este caso. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya venimos con más del programa para acompañarnos hasta las 13. Dale.